entonces vamos a ir rápidamente como un texto introductorio a Santiago capítulo 3. Vamos a hacer lectura porque es Santiago quien nos habla de esta lengua, ¿sí? Y de sus características. Leemos el versículo 1, voy a leer para ustedes, capítulo 3 de Santiago, versículo 1 dice: hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos ahí al número 4, mire. Mirad pues las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Vaya siguiendo la lectura porque esto es interesantísimo. Inflama, dice, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí, en el texto, ustedes pueden leer con más tiempo, a Santiago capítulo 3, nos va a hablar de que la lengua es un mundo de maldad. Y qué tremenda que es la lengua. Y saben que cuando Mauro, el pastor, nos desafió a esto, y él dijo, vamos a ver 40 tipos diferentes de la lengua, en sus formas, lo primero que pensé, digo, tengo 40 formas de lastimar a alguien con mi lengua. Porque todas estas formas de la lengua, 40, y es más, cuando estaba estudiando había más lenguas, saqué algunas más, que no las vamos a ver, vamos a centrar en estas 40, pero hay más. Y es un mundo de maldad, y en esta serie de estudios que vamos a tener por 2 meses y medio, 2 meses, los miércoles y domingos, lo que queremos es, como congregación, poder aprender a controlarla. Pero para controlarla tenemos que conocerla, tenemos que saber cuáles son las características. A mí me han tocado las primeras 3, y cada una de estas lenguas, las 40 que vamos a compartir, todas tienen algo en común. Son para lastimar a otros y son para el beneficio propio. Ninguna de estas lenguas que vamos a compartir son de bendición, sino que lo único que trae a las personas es que maldición, lo único que trae a las personas que es dolor, sufrimiento, y lastimamos. Entonces, quería comenzar en esta noche pensando en esto, que aunque sea algo de la conclusión, quiero empezar diciendo esto. El comportamiento de la lengua, el comportamiento de nuestra lengua, no es más que una consecuencia del estado espiritual nuestro. Nosotros hablamos de lo que estamos llenos. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ir viendo en todos estos estudios y en esta noche la importancia que hay en que cada uno nos llenemos de Dios, de su palabra, pero vamos a llegar más adelante ahí. Quiero comenzar con la primera lengua, ahí me van a poner ahí, que es la lengua mentirosa, ¿sí? Lengua mentirosa. Para los que anotan, por cuestión de tiempo, yo tengo aquí los versículos, se los voy a leer, les voy a citar para que después puedan leerlo en casa. Proverbio 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Rápidamente, acá no tenemos que ni siquiera hacer una exégesis de lo que Dios nos está enseñando en este versículo. Es muy fácil. El que habla mentira para Dios es
abominación, es rechazado. Dios no quiere absolutamente nada con el mentiroso. ¿Dónde está el contentamiento de Dios? En el que habla verdad. 1 Pedro 3:10. Quien quiera amar la vida y ver días buenos, debe guardar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. ¿Por qué algunas personas, me preguntaba, por qué nosotros practicamos la mentira? ¿Cuál es el propósito de por qué mentimos? Bueno, algunas cositas anoté acá y usted seguramente puede tener más, pero muchas veces mentimos para obtener beneficios económicos. Usted dice, ¿qué tiene que ver mentir? Bueno, yo he visto personas, por ejemplo, juntar dinero para un enfermo que nunca existió, para una persona que, sí, Eduardo, es de todo. Estamos por operar a mi mamá en Buenos Aires y pasan recogiendo un dinero y ese dinero no era para eso. Se gastó para otra cosa, se mintió. ¿Con un propósito qué? Un beneficio propio de conseguir dinero. Entonces a veces podemos mentir para poder conseguir dinero. Muchas veces para tener ventajas, obtener alguna clase de ventaja. Otras para ocultar actos. ¿Por qué? Porque esos actos seguramente pueden traer consecuencias a tu vida y a mi vida, y es preferible una mentirita, entre comillas, piadosa, que decir la verdad. Porque decir la verdad me traerá una disciplina, una consecuencia a mi acto. Pero la mentira piadosa va a hacer que salga ileso. Pero le voy a decir algo. Paréntesis. Hay un dicho muy conocido para nosotros. La mentira tiene patas cortas. La verdad la alcanza enseguida. Va a llegar un momento en que no vas a poder sostener y va a ser aún peor. Porque después vas a tener que empezar a sostener una mentira tras otra, y te embarcás en una vida de puras mentiras que aborrece Dios. Que Dios no se contenta con el mentiroso. Entonces a veces lo hacemos para ocultar un acto. ¿Por qué? Porque si se entera, y en el contexto de iglesia, si yo hago esto y el pastor se entera, viene una disciplina. No, esta la tengo que dibujar. Voy a mentir, lo arreglo con el Señor, que no se entere el pastor. A veces pasa eso. La hago y voy y confieso solo a Dios, pero no al pastor, que es el que Dios ha puesto para que corrija. Entonces, bueno, yo ya confesé. No. Nosotros tenemos que ir con la verdad al pastor y decir, no nos equivocamos, porque Él es el que está velando por nuestras vidas. De otra forma es imposible. El pastor no es Dios. Él necesita que nosotros seamos sinceros. Dios quiere que seamos sinceros. La mentira es algo que Dios reprueba, no tiene nada que ver. Proverbios 12:22, recuerden que la mentira es abominación a Jehová, pero el contentamiento de Él está en ¿qué? En los que hablan verdad. No se olviden de esto. Al momento de mentir, a veces, ¿para qué mentimos? Para quedar bien, para no meternos en ningún problema. ¿Sí? A veces nos pasa, ¿hiciste esto? Sí, lo hice. No lo hiciste, no lo hice. Pero ¿qué pasa? La primera respuesta es esa. ¿Por qué? Porque yo no quiero recibir la consecuencia de mi desobediencia. A veces en los matrimonios nos reímos, pero a veces hay mentiritas que no existen, pero piadosas que le decimos. Cuando nuestra esposa nos dice, ¿cómo me queda el vestido? ¡Qué pregunta! Hermoso. Esa sería la respuesta, que si no le queda hermoso, ¿qué tengo que decir? Y yo pienso, si yo le digo a Romina, a mi esposa, que ese vestidito no le queda bien, ella se me va a enojar. ¿O no? O a nadie le ha pasado, a todos nos pasa. Yo porque no tengo problemas, a mí me queda la paz, eso es el problema, pero las mujeres son un poquito más. ¡Oh! Claro, ahí tienen consejos del pastor, cuando necesiten. No te queda lindo. No importa lo que te pongas. Pero la mentirita piadosa, a veces para salir de un problema, nosotros la tenemos ahí como en el baúl, donde la sacamos, la ponemos, para poder salir de una situación. ¿Sabés lo que pasa con la mentira? Que una mentira te lleva a otra mentira, y a otra mentira,
y a otra mentira. Y en un momento no puedes sostenerlas, porque la mentira la estás inventando. Te agarran después de una semana y te hacen la misma pregunta y vos das otro testimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Que al principio mentiste. Entonces la lengua mentirosa tiene que ser erradicada de nosotros porque Dios la reprueba. Ahora, ¿por qué le molesta a Dios la mentira? Bueno, una pregunta tiene una respuesta muy rápida. En primer lugar, porque Dios es Dios de verdad. Y en Él no hay engaño y Él no acepta, no aprueba la mentira. Pero segundo, porque es una característica, y presta atención, la mentira, el que practica la mentira tiene la misma característica que tiene el adversario de Dios. ¿Quién es? El diablo. Romanos 8:44 dice, vosotros sois de vuestro el padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando usted y yo usamos nuestra lengua para practicar la mentira, es cuando más nos parecemos a Satanás, no a Dios. Porque Dios habla verdad. Porque Dios no tiene ninguna relación con la mentira ni con el engaño. Lo que pasa es que si yo digo la verdad me va a traer consecuencias duras y no quiero pasarla. Es lo que se necesita. La verdad siempre te va a hacer libre, para todo. Cristo es la verdad y nos hizo libre, pero también la verdad, nuestras palabras, nos hará libre. Dice que el impío huye sin que lo persigan, mas el justo está firme como un león. Vos estás tranquilo. Vos estás tranquilo. ¿Estás practicando la mentira? Bueno, déjame decirte, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El que practica la mentira es del diablo. Porque el diablo es alguien que desde el principio dice es homicida y mentiroso. La lengua que usamos, como decía Santiago capítulo 3, para alabar a Dios, los miércoles y los domingos aquí en este lugar, puede ser una lengua que durante la semana sea una lengua mentirosa. Una lengua mentirosa. La lengua mentirosa también siempre busca quedar bien. La lengua mentirosa evita los conflictos, no quiere tener problemas. Por eso esa lengua es tremenda y es tremenda cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar a ella. La lengua mentirosa o la mentira también puede ser una media verdad. ¿Se acuerdan cuando a Saúl lo mandaron, ¿sí?, a destruir un pueblo? Fueron y destruyeron la mitad, guardaron el botín, guardaron los animales, y viene el profeta a hablar y dice, ¿qué es ese bramido de oveja que escucho yo ahí al fondo? No, es el pueblo. El pueblo, dice, preservó las cosas, y las vacas esas las vamos a llevar para el Señor, para el sacrificio. Entonces Dios le dijo algo, como vos desechaste mi palabra, yo te desecho, no como persona, pero te desecho como rey. ¿Por qué? Porque fue una media verdad, porque él tenía la orden de que destruir todo el pueblo, no era el que tomaba la decisión, el que la tomaba era él. Pero ¿qué pasa? Se encontró confrontado y tuvo que decir una media verdad para poder salir, pero no salió. Porque Dios es Dios y Dios no puede ser burlado. En la Biblia hay un pasaje que me encanta, que es Génesis capítulo 27. Quiero que me acompañen rápidamente ahí. Cuando empecé a estudiar esto, y le lleva a uno muchas cosas, tanto para hablar de cada lengua, pero quiero tratar de por lo menos en cada lengua dar algo práctico para que podamos comprender lo peligroso que es estar usando este tipo de lengua. En el capítulo 27 conocemos la historia de Jacob. ¿Qué había pasado con Jacob? Te lo resumo. Jacob, la madre, se había dado cuenta que el padre Isaac iba a bendecir a Esaú. Le iba a dar la primogenitura, o sea, le iba a ser el patriarca, le iba a seguir. Al escuchar la madre lo que iba a pasar, Isaac le dijo a Esaú, anda a buscar un animal, haceme un guisito, tráemelo, lo como y te voy a dar la bendición. Se fue. ¿Qué le dijo la madre? Andá y hacete pasar por tu hermano.
Y el hombre fue y se hizo pasar por el hermano para recibir la bendición que no le correspondía a él, le correspondía a su hermano Esaú. Y vamos a leer ahí el versículo del 18 en adelante, Génesis 27. Entonces este fue a su padre, ¿quién? Jacob. Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque para ver si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. ¿Qué era lo que había pasado? Claro, Jacob dice que no tenía pelos, entonces le pusieron ahí de un animal, fíjense el engaño que armaron, porque Isaac era ciego, ya no veía, entonces tocó pelo, dice, mirá, la voz es la de Jacob, pero los brazos son los brazos de Esaú. Pero ¿sabes lo que me llama la atención de Jacob? Que significa el engañador, el suplantador, su nombre. La frialdad con la que usa la mentira. Padre mío, ¿quién eres? Yo, Esaú. ¿Cómo conseguiste tan rápido ese animal? Sé que sos un hombre de casa, pero es que tu Dios me lo proveyó. Mirá, el punto de la mentira que ya metió a Dios en la mentira. Tu Dios fue el que me proveyó y por eso ya vine tan rápido. Pero en Isaac obviamente por eso lo tocó, por eso lo palpó, pero él confió en lo que escuchaba de su hijo. Mintió. Cuando llega Esaú, conocemos la historia, Esaú enojadísimo, se entera que ya le habían dado la bendición a Jacob, pero Jacob, la madre lo hizo salir porque Esaú lo quería matar. Y quiero decirte algo. La Biblia dice en Santiago 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué te digo esto? Porque si cosechás mentira, si sembrás mentira, vas a cosechar engaños. Vas a recibir lo mismo. ¿Cómo le pasó eso? En Génesis 29, después lo pueden leer. Él llega a la casa del tío, había 2 hijas, Lea y Raquel. Dice que las 2 eran lindas, pero más linda era Raquel. Y Jacob la quería como esposa. Habló con el tío de Labán y le dijo, bueno, tenés que trabajar 7 años por ella, después te la voy a dar. Se casa, empieza a trabajar 7 años, se casa, pero cuando llega después al lugar para disfrutar de su noche, se da cuenta que no era Raquel, que era Lea. Entonces le dice a Labán, me has engañado, me has mentido, me dijiste que me iba a dar a una y me diste la otra. No, dice que acá no acostumbramos nosotros a dar primero la menor que la mayor. Entonces vas a tener que trabajar 7 años más si la querés a Raquel. Así que trabajó 7 años más, 14 años por tener a su mujer Raquel, Jacob. Pero él se sintió engañado, se sintió estafado por su tío. ¿Pero qué fue lo que cosechó, lo que él hizo antes? Vos a veces y yo podemos practicar la mentira y cuando nos mienten nos ofendemos y no nos gusta y nos molesta, pero estamos recibiendo lo que nosotros damos. No podemos decir, este es un mentiroso, cuando nosotros también lo somos. Y la mentira, vuelvo y repito, es algo que puede engañar a los hombres, pero nunca jamás a Dios. Y Dios, sobre lo que nosotros sembramos, Él va a dar cosecha. Él va a dar cosecha. El Salmo ahí 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos
Si nosotros estamos todavía practicando la mentira y vivimos con la mentira y todavía vamos al cajón a sacar una mentira para poder qué decir que nuestro viejo hombre no ha sido desechado de nuestra vida, todavía está ahí. Todavía está ahí y está tomando todavía el control de nuestra vida. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Efesios dice que el que mentía ahora hable verdad. La mentira es algo que Dios aborrece y que Dios en su palabra nos repite Hay muchísimos versículos, muchísimos que nosotros podemos hablar en cuanto a lo que Dios piensa de la mentira. Proverbios, capítulo 8, 7 y 8, dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Aquí el autor muestra que él tenía un dominio, que él tenía una conducta sobre su lengua y que no iba a hablar cosas torcidas, ni cosas perversas, ni nada que pudiera lastimar al prójimo, mucho menos engaños, mentiras. Las mentiras te ayudan hoy, pero te condenan mañana. Hoy te sacan de una situación, pero mañana o pasado o cuando sea, eso va a venir una disciplina o algo de parte de Dios para la vida de los hijos, porque acá estamos hablando para la iglesia, porque no tendríamos que estar hablando de esto en la iglesia, nosotros tendríamos que ser personas que con la boca, con nuestros labios, con nuestra lengua, hablemos verdad. Pero ¿por qué Dios ha tomado su palabra y ha puesto esos ejemplos para nosotros? Porque se ve que tenemos un serio problema con esto. Hemos podido dominar los animales, hemos podido dominar varias cosas en este planeta, pero hay algo que no podemos dominar y es nuestra lengua. Y lo primero, la mentira. La mentira, recuerden, que es algo que Dios aborrece. Las medias verdades son mentiras. No busquemos salir de un problema mintiendo, porque esa mentira te lleva a otra y a otra, y en un momento te volvés un mitómano, una persona que vive una mentira. ¿Y cómo puede contentarse Dios de eso? ¿Cómo Dios puede mirar a un hijo y decir, la verdad me estoy contentando en él? Lástima que vive mintiendo, vive haciendo daño, vive haciendo esto con su lengua, lo único que hace es lastimar, pero no sanar, no edificar, no animar. La lengua mentirosa. En segundo lugar, y quiero que vayas con cada lengua que vamos viendo, quiero que vayas como relacionándolas, porque no están separadas. Estas se correlacionan mucho, porque ahora vamos a ver la segunda lengua, que es la aduladora. Otra lengüita. Esa sí que es brava también. Porque esa lengua, la aduladora, la usan para sacar provecho, y ahora vamos a ver ahí. Pero mire lo que dice Judas 16. Estos son murmuradores, hablando de unos falsos maestros, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La mayoría de las personas que se dedican a esta comunicación deshonesta, que es la adulación, lo hacen para obtener un beneficio propio. La definición de adulación es la siguiente: hacer o decir con intención, a veces inmoderadamente, o sea, exageradamente, lo que se cree para poder agradar a otro. Y te voy a dar algunos ejemplos, algunas frases. A ver si te suenan, si alguna vez las escuchaste en tu vida. Y voy a tratar de darle el sentido para que entienda la frase. Y le decís al que está al lado, nadie podría manejar esta situación mejor que vos. Como la manejás vos, todo lo que está ahí alrededor, no. Pero como lo haces vos, es maravilloso. Mirá otra frase. Siempre sabés exactamente qué decir para motivar a los demás. Vos siempre tenés palabras justas, yo no sé cómo hacer. Nosotros no podemos, pero vos siempre tenés esa palabra adular, exagerar.
Siempre resuelve los problemas de manera tan eficiente. Me encantaría conocer tu secreto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para resolver esos problemas de una forma tan eficaz? Dame el secreto. Una más. Siempre tenés las mejores ideas. ¿Cómo se te ocurre algo tan brillante? ¿Dónde sale esa lucidez? ¿Pero por qué adulamos? Por lo que dice Judas 16. Judas 16 dice, para poder sacar provecho de otros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y acá voy a tomar una frase del pastor, pero ¿cuál es la diferencia? Porque aquí también cabe. ¿Cuál es la diferencia entre el ánimo, entre honrar a una persona y adular a una persona? El corazón, la intención del corazón. Porque yo puedo decirte, lo estás haciendo bien, espectacular para animarte. Y Dios conoce que mi corazón es eso. Te estoy estimulando a que sigas adelante porque lo estás haciendo bien. Pero otra cosa es que yo necesito algo que vos tenés y para llegar a eso necesito primero que levantarte a vos. ¿Por qué? Porque si yo te levanto, vos vas a decir, el levantado, por ejemplo, si vos me decís cosas lindas a mí, yo me inflo. Entonces cuando me venía a pedir un favor, digo, sí, este chico me sigue, este chico soy el ídolo, ¿se entiende? Soy el ídolo de él. Toma. Y el adulador tiene eso, tiene esa capacidad de poder enredarte. ¿Y sabés cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no estamos preparados para los aduladores. Nuestro corazón, muchas veces, cuando vienen a decirnos cosas lindas, en vez de ponernos en el lugar que nos tenemos que poner, ¿qué hacemos? Nos inflamos. Y por eso el adulador tiene la derecha libre, como decimos, puede hacer lo que quiere y nos saca muchas veces lo que ellos quieren. Debemos cuidarnos nosotros de caer en este tipo de lengua y ser unos aduladores, teniendo como objetivo sacar el provecho, obviamente, de las personas, pero mucho menos de nuestros hermanos en Cristo. Mucho menos, no hay que hacerlo con nadie, pero mucho menos con nuestros hermanos en Cristo. Adularnos para poder ventajear, para poder sacar. Fíjate que esta lengua es tremenda, porque esta no es una lengua aparentemente mala, porque vos vas a escuchar cosas lindas de esa lengua, pero muy exageradas a veces. Como este. No hay ninguno que resuelva los problemas como lo haces vos. Sos fantástico, la verdad que si no estabas vos, de todas las ideas que tiraron, no, la tuya fue brillante. ¿Cómo lo haces? Adular. A veces lo hemos hecho en algún momento de nuestro trabajo, ¿para qué? Para meternos abajo el ala de un patrón, ¿sí? Para que el patrón nos mire y diga, sí, Cristian, qué bueno, cómo me quieren, que lo quieren. Lo estoy adulando, ¿para qué? Para llegar a otra mejor posición o para no trabajar y que me paguen igual. Adulamos. Por naturaleza, adulamos. Te voy a decir algo y voy a abrir un paréntesis. Nosotros no, o mejor dicho, te lo voy a decir así, la lengua no la podés controlar con la carne. La lengua se controla con el espíritu. Recordá esto, la lengua no se controla con la carne, porque la carne usa la lengua para cosas malas, lo usa como un instrumento de injusticia, de iniquidad. Entonces, quien puede acomodar y ayudarnos a domar la lengua es el espíritu. Y ya vamos a llegar ahí. Pero mirá lo que dice el Salmo 12:3. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros, aquellos que buscan ganar la voluntad de las personas para sacarle algo. Y la lengua del que habla jactanciosamente. Dice Job 32, 21, 22. No haré acepción de personas, dice Job, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me destruirá. ¿Sabés que una de las cosas que a veces dentro de las iglesias y aún dentro del liderazgo y aún dentro de los hermanos corremos ese peligro?
Cuando llegás, por ejemplo, en Costa Rica, nadie me decía cristiano. Nadie te dice, a mí no me. Entonces todo era hermano, allá es hermano pastor. Entonces vos llegabas a un lado y te abrían la puerta, pase de hermano pastor. O sea, vos no tocabas picaporte, no, parecía no sé quién yo adentro. Te van poniendo en un lugar, te van subiendo, algunos inconscientemente lo hacen, y otros te quieren subir para después ponerse al lado tuyo con algún propósito benéfico para ellos, ni siquiera para la congregación. Entonces hay que tener cuidado, hay que honrar a las personas, sí, pero yo glorifico a las personas en Dios. Nosotros tenemos aquí a nuestro pastor, a Mauro, y yo lo amo y él sabe, nosotros hablamos, y para mí Mauro, y no es porque estén ustedes, yo he llorado con Mauro y yo lo quiero mucho, él sabe eso. Y yo a veces le digo Mauro, a veces le digo pastor, por esa intimidad, pero yo reconozco que él es un hombre de Dios, que Dios lo usa. Y glorifico a Dios por cómo lo usa Mauro, pero no glorifico a Mauro. El día que yo glorifique a Mauro, yo voy a estar en un problema y puedo ponerlo en un problema a él, porque si a él se le agrada en su corazón, yo fui el que impulsó eso en el corazón de él. Hay que honrar, pero hay que tener cuidado con nuestra lengua. La lengua aduladora es peligrosísima, pero siempre que se usa, siempre que encontramos la adulación, tiene connotación negativa. Nunca es para bien, siempre es para mal. Cuando yo adulo a alguien es para sacar provechos. Entonces, dice Mateo capítulo, una frase acá que tengo. No hay ninguna forma en que podamos agradar a Dios usando nuestra lengua como un instrumento de iniquidad, adulando a las personas para sacar el provecho de ellas. No podemos hacerlo bajo ningún punto de vista. Dios dice que aborrece cosas. Ahí en Proverbios 6, del 16 al 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. La primera, lo vimos el otro día, los ojos altivos. La segunda es la lengua mentirosa. Dios tiene un problema grave con eso, lo abomina. ¿Y por qué te decía que se relacionan? Porque el mentiroso también adula. ¿Ves que se relacionan? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy adulando, estoy exagerando cosas. Y en esa exageración hay mentiras. Todo arranca de una lengua que miente, la lleva a convertirse en una lengua que adula y por último termina siendo una lengua manipuladora, que esa es otra lengua tremenda también. Vamos a ver que la lengua manipuladora se caracteriza porque tiene comportamiento y tácticas que una persona usa para influir y controlar. ¿Para qué? Siempre, para sus propios beneficios. A menudo es indiciosa, o la palabra ahí, astuta, y sin que la persona manipulada sea consciente de lo que está ocurriendo. Eso tiene la capacidad del manipulador. Llevarte, envolverte. ¿Para qué? Para que vos se anule tu voluntad y termines haciendo lo que él quiere que hagas. Eso es la manipulación. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Que vienen y se presentan como personas buenas a tu vida y que su propósito no es hacerte el bien, sino que vienen de esa forma para manipularte y llevarte y torcer tu camino y tal vez destruirte. Pero también, ¿sabes cuál puede ser el problema? Que algunos de nosotros seamos estos. Que a veces tengamos o que seamos hombres vestidos de oveja, pero al final como lobos. ¿Por qué? Porque tal vez queremos con nuestra lengua manipular a alguien para un provecho propio. Toda esta lengua tiene un beneficio propio. ¿Y sabes por qué? Porque estamos llenos de ego. Porque nuestra carne piensa en nosotros. Entonces, siempre está en cómo puedo sacar, cómo me puedo beneficiar, qué puedo hacer, cómo lo hago a través de la mentira,
a través de la adulación en algún momento, y ahora a través de la manipulación. ¿Se acuerdan la historia de Sansón y Dalila? Ahí tenemos un ejemplo de manipulación. Capítulo 16, verso 15 al 17 dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y fíjate lo que dice, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca mi cabeza llevó navaja porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Jueces, capítulo 16. Jueces 16 del 15 al 17. ¿Qué estaba pasando? A Dalila le habían mandado a los filisteos ¿para qué? Para que descubra cómo se debilitaba a Sansón, porque tenía mucha fuerza. Entonces Sansón le dijo, tenés que hacer esto. Entonces hizo eso y empezó a gritar, ella, filisteo, filisteo, y él se levantó y tenía toda la fuerza. Y así 3 veces la engañó. Pero en un momento ella le empezó a hablar con palabras dulces y suaves. Y yo me lo imagino hasta con los ojitos del gato con botas, así con esos medios tristones, así. ¿Cómo decís que me amás? ¿Cómo decís que tenés mi corazón? Yo me lo imagino a Dalila. Dalila no lo peleó con palabras dulces, pero ¿cómo decís que me amás? Si me amás, me dirías, no me engañarías. Entonces él fue, ¿qué? El hombre desarmado. Y le dijo, lo que pasa es que yo soy nazareo. Si me rapan el pelo no tengo más fuerza. Y así pasó. Vinieron, lo raparon y después terminó siendo un payaso, ¿no es cierto?, entreteniendo a todos los filisteos. Ahora, ¿cómo llegó ahí? Por la manipulación de una mujer que tuvo la capacidad de, fíjate lo que decía ahí, dice con sus palabras, dice importunándole, o sea, en todo momento llegaba, porque el que manipula va a seguir hasta que te lleva al punto de hablar lo que tenés que hablar o hacer lo que él quiere que hagas. Pero te voy a decir algo, nosotros también podemos caer en ser manipuladores. Nosotros podemos caer en ser manipuladores de los hermanos, de las personas. ¿Por qué? Porque quiero sacar un beneficio. Mira, por cuestiones que somos grabados no voy a dar nombres, pero en un trabajo que teníamos nosotros de bidones de agua, ya saben algunos acá, de bidones de agua, había que cargar un camión. Ese camión tenía 300 bidones. Yo digo, señor, 300 bidones, Diego sabe, sí, 300 bidones de agua. Y había uno que le hacían creer que tenía un montón de fuerza. Entonces yo empecé a cargar los bidones y otro me para. Estamos hablando del año 2003. Me para. Y me dice, no, pará que lo vamos a cargar a él. ¿Cómo lo vamos a cargar a él? No, mirá. Fulano. Cristian dice que vos no tenés fuerza para llevar a 2 bidones, dice. Y que cuando Cristian lleva 2, dice que vos llevás 1. Le dijo eso. Y pasaba corriendo por al lado mío con los bidones. Yo iba con 2 y ella había pasado con 6. ¿Cargó todo el camión él? Todo el camión él lo cargó. Y él al final me miró con una satisfacción, como diciendo, ¿viste que pude? Y nosotros dos mirándolo como diciendo, se cargó todo. Y el otro me guiñó el ojo como diciendo, ¿viste? Acá hay que saber nomás. Pero la manipulación. No me jacto de eso, pero en ese momento era otro momento de la vida. Pero en la manipulación, a veces lo podemos hacer así con cosas, con el servicio a Dios, con las personas, con los ministerios, podemos manipular cosas para no hacerla o que las haga otro. Y podemos manipular porque nuestra lengua, créame que está súper capacitada para eso, para mentir, para adular, para manipular. Está sumamente preparada. De la misma manera que Dalila puse aquí, empleó la manipulación para conocer el secreto de Sansón, nosotros también lo hacemos
con las personas para propósitos incorrectos. En el Evangelio de Juan, vamos a encontrar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, del 21 al 25, está cuando vinieron y le dicen al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Mirá cómo llegaron. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué manipulación? Les voy a decir por qué. Porque esto ninguno quería a Jesús. Pero lo querían llevar ¿a qué? A ponerlo contra la espada y la pared. Estaban manipulando una situación para llevarlo a una encrucijada a Jesús. Porque mirá cómo arrancan. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Primero lo engrandecieron. Y ahora le dicen, bueno, ¿qué esperaban ellos? Que Jesús diga, no paguen tributo. No paguen tributo. Ellos querían eso, ¿para qué? Para ponerlo en contra de quién? Los romanos. Entonces, Masel, comprendiendo la astucia, esa palabra ahí tiene que ver con manipulación de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostrame la moneda, ¿de quién tiene la imagen? En la inscripción, respondiendo dijeron de César. Entonces le dijo, dale a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. A veces la manipulación ha llegado a Jesús, imagínense si no va a llegar a nosotros. Va a llegar. Lo que debemos orar es para que nosotros no seamos esos manipuladores. Porque Dios no se contenta, no se agrada en absoluto con eso. Algo muy importante a tener en cuenta, y se lo decía al principio, el comportamiento de la lengua no es más que la consecuencia de tu estado y de mi estado espiritual. Nuestra condición espiritual, sea buena o mala, se manifestará en el uso que le demos a nuestra lengua. Si nosotros la estamos llenando de Dios, de su palabra, nuestra lengua va a ser un instrumento de justicia. Pero si por lo contrario es dominada por nuestra carne, será un instrumento de inequidad. Estas 3 y las 37 que vienen después van a ser el resultado de nuestra condición espiritual. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45, conocidísimo. Conocidísimo. ¿Por qué salen cosas? ¿Por qué salen mentiras? ¿Por qué salen adulaciones? ¿Por qué hay manipulación? Porque de eso estamos llenos. Porque estamos llenos de eso. Y tal vez no te guste lo que te estoy diciendo, pero estamos llenos de eso. Por eso es que sale la mentira. La mentira no aparece de la nada, es porque está ahí. La manipulación y el adular a la gente para sacarle un provecho está ahí. ¿Pero por qué? Porque de eso estamos cargados. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos para limpiar, o sea, para controlar, para limpiar nuestra mente, nuestras palabras? Bueno, en primer lugar, dice, ninguna palabra corrompida, otro versículo que quiero leer, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Tu palabra y mis palabras tienen que edificar, tienen que sanar, tienen que animar, tienen que hacer crecer. ¿Sí? Ahora, muchas veces, Mauro decía algo al principio, gracias a Dios que acá no tenemos eso. Pero yo he estado en contexto y en iglesia y es que eso es de todos los días. De todos los días. De que hay 2 hermanos, 3 hermanos acá hablando bien juntos en armonía, como dice ahí el Salmo, se va un hermano y lo matan a ese hermano. Dios no se complace en eso. Dios no se complace en una lengua chismosa, en una lengua mentirosa. No se complace, no hay contentamiento, dice la Biblia, en eso. Entonces, ¿cómo hago yo para darle un buen uso? Le voy a pedir ahí a alguien que me pueda leer Efesios capítulo 5,
Así yo tomo un poquito de agua. Versículo 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muchas gracias. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino que sed llenos. Y ahí es la palabra de ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos el control al Espíritu Santo, vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 5, 22, que es el fruto del Espíritu. Nuestras palabras van a estar llenas de amor, de paz, de gozo, de templanza. Nosotros vamos a poder utilizar y tener un buen vocabulario. ¿Por qué? Porque todo lo que provenga del Espíritu de Dios va a ser bueno. El problema es que nosotros a veces queremos fraccionar el Espíritu o el fruto del Espíritu. ¿Escuchaste alguna vez? Y yo tengo gozo, amor y paz. Pero no tengo paciencia, no tengo templanza, no tengo... Estoy a medio control del Espíritu Santo. No. El fruto es uno. Cuando vos sos lleno, cuando yo soy lleno, tenemos amor, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos paciencia, tenemos fe, tenemos benignidad, tenemos templanza, tenemos dominio propio, tenemos todo. Es un combo. Entonces nuestras palabras van a ser palabras ¿qué? De la Biblia, porque el Espíritu Santo ¿a qué nos lleva a nosotros? A mostrarnos las verdades de Cristo en su palabra. Entonces mi vocabulario va a cambiar. Mi lengua no va a ser mentirosa, va a ser una lengua que dice la verdad, a pesar de lo que venga adelante. Pero lo que pasa es que si lo digo ahí, hubiese pensado antes. Pero la verdad siempre va a traer bendición a nuestra vida, por más que al principio parezca que no sea así. Siempre. Pero para controlar nuestra lengua, primero tenemos que ser llenos de su espíritu. Ya para ir terminando voy a leer 2 cositas más. Segundo, recordando que debemos desechar el viejo hombre y sus costumbres. Efesios 4:22. ¿Alguien me puede ayudar? Efesios 4:22. Así lo hacemos un poquitito más. Muy bien. De nuestra manera pasada de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojarse. Si nosotros seguimos en la mentira, en la adulación, en la manipulación, es que todavía seguimos dándole vida al viejo hombre. Y Dios dice que hay que despojarse, quitarlo, dejarlo atrás, desecharlo y comenzar una nueva etapa de nuestras vidas. Pero no podemos tener palabras buenas, lindas, de ánimo, sabias, como medicina, como dice Proverbio, si queremos hablar con nuestra boca carnal, con nuestra lengua carnal. Porque eso lo único que va a traer es lo que vimos hoy. Mentira, adulación, manipulación, beneficio propio. No me importa lastimar con tal de yo obtener algo. Y por último, Romanos 6, versículos 12 y 13. Un hermano más que me lea esto y ya vamos terminando. Muy bien, Romanos capítulo 6, el contexto está hablando de los instrumentos de nuestro cuerpo que antes eran instrumentos del pecado. Tocábamos lo que no teníamos que tocar, mirábamos lo que no teníamos que mirar, íbamos hacia donde no teníamos que ir y hablábamos lo que no teníamos que hablar. Todos nuestros miembros eran un instrumento de ¿qué? De iniquidad, de pecado. Ahora dice que esos mismos instrumentos debemos santificarlos como instrumentos de justicia, que nuestros ojos miren lo que tengan que ver recto, que nuestras palabras sean palabras de verdad. La lengua es un instrumento que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Primero, ¿para qué tenemos? Y yo digo que es maravilloso. Uno a veces habla, usted y yo hablamos.
Pero cuando uno empieza a ver, ¿cómo es que hablamos? ¿Nunca se preguntó usted? Sí, se mueve la lengua, sí, pero tiene que haber la cavidad, hay un montón de cosas que Dios tuvo que hacer para que nosotros emitamos estos sonidos y hablemos y nos comuniquemos. Pero ¿para qué Dios hizo esto? Primero para que nosotros le alabemos a Él. Para que nosotros le alabemos. La comunicación o el habla o el idioma es para que en primer lugar nosotros le alabemos a Él y que con nuestra lengua podamos ser de bendición y bendecir a las personas que, como decía Santiago, fueron hechos a imagen de Dios. A veces estamos maldiciendo a las personas y eso también está incorrecto, pero eso es porque hay un corazón incorrecto, eso es porque hay dentro de nosotros un problema espiritual. Porque te voy a decir algo, si no nos llenamos de Dios, ¿y cómo te llenas de Dios? Estudiando la Biblia. ¿Cómo me lleno de Dios? Orando, congregándome, compartiendo con los hermanos. Yo tengo que llenarme, respirar a Dios cada día de mi vida. Entonces, cuando vos empezás a relacionarte con hermanos, cuando nosotros empezamos a compartir los unos con los otros, es muy difícil que salga una palabra mala, ¿verdad? ¿Usted ha notado? Yo he estado con personas que dicen muchas malas palabras, pero cuando están con nosotros, con mi esposa, conmigo, el rato que están conmigo no las dicen. No las dicen. Se quedan calladitos de la boca, estaré por dentro, pero delante de nosotros no la dicen. ¿Por qué? Porque contagiamos, y usted contagia eso cuando llega a un hogar. Usted llega como alguien de paz que llega a ese hogar para ser un embajador de Cristo, para que en esa mesa en la que te sientan a comer, no sea una mesa para matar a alguien, para hablar de alguien, para destruir a alguien. Si alguien va a hacer eso, mira, lo mejor y más espiritual que puedes hacer es levantarte y irte. Hey, ¿por qué te vas? Si no dejamos de hablar de esta persona, me voy, porque yo no quiero entrar en eso. Pero ¿sabes cuándo lo haces a eso? Cuando en nosotros hay una vida sumisa, sujeta al Espíritu Santo, a quien le damos el control. Porque si estás en la carne, si estoy en la carne, lo que va a haber es mentira, adulación, vamos a destrozar hermano en la mesa, nos sentamos en una mesa a comer y vemos cuál es el hermano de turno para matarlo. ¿Dios se complace en eso? Dice, leíamos al primero, lo abomina. ¿Y cómo vamos después en oración a Dios? Santiago también lo dice, ¿cómo con una lengua alabamos a Dios y con otra maldecimos lo que Dios creó? Cuando vamos después a la presencia de Dios, ¿qué le decimos? ¿O con qué cara vamos delante de Dios? ¿A decirle qué? Hola Señor, aquí está tu hijo que te ama y vengo aquí en tu presencia. ¿Y sabés lo que Dios dice? Pará, hijo, pará. Hay algo que tenemos que solucionar. Andá a pedirle perdón a esa persona de la que estuviste hablando, que es tu hermano, que también es mi hijo. Y nosotros tenemos que empezar realmente como hijos de Dios a tener un compromiso de usar nuestros cuerpos, nuestra vida, cada uno de nuestros miembros como un instrumento de justicia. Pero ahora estamos estudiando la lengua y le digo algo, lo que viene es tremendo. Pero hoy iniciamos con 3: la mentirosa, la aduladora y la manipuladora. Y te voy a decir, y con esto termino, lo dejo al pastor, el resultado de tu hablar es la condición de cómo estamos espiritualmente. Si salen palabras de mentira, adulación y manipulación, entonces quiere decir que hay cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida.